Sean bienvenidos a un espacio en donde vamos a hablar temas de interés general donde no hay reglas y hablamos de lo que nos gusta. y un poco de lo que no tanto. Porque aunque no lo quieras, Tú y yo tenemos que hablar. sean bienvenidos a su podcast favorito, Tú y Yo. Tenemos que hablar. Un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Qué gusto estar aquí un fin de semana más contigo, Madre. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes, un sábado más. Y bueno, en otra location, como la canción. Así es, tenemos otro fondo, pero bueno, por distintas casualidades que hemos terminado Así con otro fondo. es. Entonces, bueno, desde el día de hoy vamos a grabar aquí, no mentira. El día de hoy vamos a grabar aquí y espero les gusten los temas que les traemos el día de hoy. Entonces, Sí, más que todo es por acoplarse a este tema de guardarnos durante la pandemia y la cuarentena y demás, ¿no? así es. Y hablando de eso, ¿no? Chuta, qué complicado que se ha vuelto para todos nosotros este tema de la pandemia, ¿no? O sea, no sé si tú te sientas igual, pero creo que nuestra condición psicológica se ha visto afectada bastante en estos, bueno, en el año que pasó de pandemia, el 2020, Sí. y lo que seguimos pasando actualmente. De hecho, el otro día leí en las redes sociales que mucha gente se siente como que estuviera estancada, como que si no tuviera rumbo su vida, y de hecho yo me siento así como que estuviéramos a la deriva de algo que no depende 100% de nosotros. Antes también era así, pero ahorita es como que algo que... Aún más palpable. Ajá, como que sabes todos los días que sales a la calle y que te puedes traer a tu casa algo que puede, afectar bastante a tu familia. Entonces, es algo bastante complicado, o sea, yo lo tomo como algo muy pesado en mi mente. Sí. Y creo que muchas personas se sienten así como que estancadas, como que sin ganas de continuar, incluso se ha notado un bajo rendimiento en los trabajos, en las actividades, en buscar mejoras personales. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué has sentido con respecto a esto? Definitivamente es algo que palpamos hoy en día más que nunca. O sea, si antes ya de por sí era un poco más como que predecible, eran un poco más predecibles las cosas, o al menos este sentido de control quizás era como que un poquito más, Puedes hacer planes. palpable. Desde ese podías hacer planes para algo. Nos daba ese poquito de como que, de no esa incertidumbre, ¿no? Sino saber que al menos para tal día puedo hacer tal cosa, o tengo planeado hacer tal cosa no solo conmigo, sino con todos mis amigos, con mi familia, con las personas con las que estoy acostumbrada a ver día a día, ¿no? Sí, o sea, empezando por ejemplo desde cosas que tú planeabas hacer los fines de semana. Por ejemplo, acá en Ecuador, nosotros los fines de semana nos bloquearon, nos dejaron encerrados totalmente en nuestras casas. Entonces, por ejemplo, recuerdo tanto que con Madre estábamos viendo para irnos de viaje un fin de semana. Y justo ese fin de semana nos encierran. Entonces es como que te quitan las posibilidades de tú tomar las riendas de lo que quieres hacer. Entonces no digo que esté mal, porque obviamente están haciendo o bueno, esperemos que así sea, que estén haciendo un bien encerrando a las personas para que no siga el pico de contagios. Así es. Pero qué complicado, porque las personas que no vivimos esa parte del contagio, igual nos sentimos afectadas psicológicamente. Estoy más que seguro que aquí muchas personas van a decir, ay, pero ustedes no entienden, y que nosotros tenemos el problema palpable del COVID, ustedes no pueden resistir ese problema psicológico, pero creo que es un problema, o sea, ese pesar psicológico que tenemos es muy importante, porque quizás no tenemos una enfermedad, pero sí tenemos, como te digo, ese aliciente que todos los días nos molesta, todos los días nos levantamos y es como que, chuta, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar el próximo fin de semana? ¿Qué le va a pasar a la economía? ¿Qué le va a pasar a mi trabajo? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mi familia? Es un pesar bastante fuerte en cada uno de nosotros. Sí, definitivamente. Entonces yo, o sea, de hecho, hace mucho tiempo, creo que fue hace más de un mes, un amigo mío que es ya graduado de psicología habló de este tema de cómo había afectado la pandemia en temas psicológicos tanto a las personas adultas como a los niños, y decía que el problema psicológico que se había generado con base a todo lo que estaba pasando
en la pandemia era muy, muy importante o sea, era muy, muy pesado en nuestras mentes para tenernos así como que apretujados, como que siempre en un estado de constante alerta, en tensión, que generaba ansiedad, que generaba depresión en muchas personas, y que esto era tratable, o sea, que las personas que se sentían así tenían toda la necesidad de buscar a un psicólogo o un psiquiatra para poder salir adelante de esta situación, porque yo creo que si tú tienes ese problema, es como ir al doctor, o sea, como que te salga un barrito. Entonces, si me sale un barrito que yo lo veo medio raro, voy al doctor y le digo, doctor, me está pasando esto. O sea, véame qué me está pasando. Como así la salud física, ¿no? Ajá, es tan importante como la salud física. Entonces, si yo tengo esto aquí en mi pesar y veo que es algo que me afecta diariamente en mi rendimiento, en mis relaciones con mi familia, con mi pareja, etcétera, entonces tengo que buscar una solución, tengo que buscar en este caso un psicólogo o un psiquiatra. Así es verdad. Has dicho muchas cosas que estoy de acuerdo por completo, por supuesto. Palpamos esto día a día y es algo que como dices, o sea, nosotros, en este caso, hablando desde nuestro punto de vista, ¿no? El tener estos estragos psicológicos no nos hace menos empáticos, no nos hace menos, porque existe también esta creencia de que como que no, o sea, tú no tienes por qué estar triste, o sea, no estés triste, no tiene sentido que estés triste. Entonces es como que, o sea, una cosa es estar agradecido con lo que tienes, estar siempre como que en constante agradecimiento y obviamente apreciando a todos quienes te rodean y gracias a Dios en este caso, porque yo soy creyente en este caso, ¿no? Entonces, pero por ejemplo a otras personas, gracias al universo, a la vida y demás. Pero gracias a ello es que estamos juntos, pues no, que nos tenemos como familia. Entonces son cosas por las cuales sí estoy feliz, sí estoy agradecida, pero no hay por qué como que quitar ese sentimiento y alejarlo de la vida de alguien de manera así tajantemente, como por ejemplo los niños cuando ser un niño, un bebé, un pequeño, y que sea varón, y que le digan, no, porque los varones no lloran. Entonces le está suprimiendo este sentimiento, ¿no? Entonces igual, así como cuando tú estás feliz, la gente no te va a decir, pero ¿por qué estás feliz si hay tanta gente muriendo? ¿Por qué estás feliz si en África tenemos a tantos niños con hambre? Entonces no, pues, o sea, uno como ser humano tiene sentimientos de tristeza, sentimientos de felicidad, sentimientos de diferentes formas, ¿no? Entonces, la tristeza en este caso es uno de ellos, y sobre todo en este contexto en el que estamos hablando de pandemia, se expresa de diferentes maneras. Se expresa, por supuesto, para las personas que lamentablemente, y que, como digo, o sea, nosotros empatizamos, por supuesto, con el dolor de ellos y con la desesperación, y pedimos, por supuesto, a nuestro ser superior que nos permita que algo así no suceda a nosotros ni a los nuestros, pero siempre con esta preocupación de que tratemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para cuidarnos, sé que si me salgo expongo, pero asimismo sé que tengo que conseguir el pan día a día a mi casa, entonces no hay otra manera. Entonces es como que hasta cierto punto estar en esta constante lucha, batalla, día a día. La balanza. Exacto, entonces es natural que todas estas circunstancias te hagan a ti poner psicológicamente un poco sobrecargado. Entonces no lo veamos eso, ¿no? Como una falta o sea, la falta de ser más empático con el que quizás sí está pasando por una situación directamente relacionada con la pandemia como tal, o sea, con la enfermedad como tal, sino más bien como que obviamente todos estamos alrededor del mundo sufriendo los diferentes estragos en sus diferentes manifestaciones de esta pandemia. Entonces, todos a ser empáticos y apoyarnos en todas las formas posibles. Sí, así es. En este caso, sí podemos apoyarnos obviamente con un psicólogo, tratando obviamente enfocarlo directamente en estos estragos de pandemia, de sentirse encerradas, de sentirse como que ¿qué va a haber mañana? En realidad mañana pueden decirnos literalmente confinamiento completo un mes más y las cosas se van, o sea, por la borda en muchas ocasiones. Claro, en cuanto a lo económico, por ejemplo, pero en otras ocasiones, y yo estoy de acuerdo, porque si es de tomar esta decisión por el bien, por la salud y por la vida de los demás, entonces por supuesto que obviamente es el fin, pues, ¿no? El hacer un bien para toda la población. Pero asimismo no podemos tampoco hacer de lado también las consecuencias económicas que podrían, que de seguro ocurrirían en ese caso, y obviamente buscar otras formas en las que poder compensar ese déficit que se podría
causar. Claro, es que hay que, o sea, es la balanza, ¿no? Como hace rato lo estábamos comentando. La balanza, definitivamente. Sí, porque ¿qué decides? ¿La vida de las personas o la economía? Entonces mucha gente dice, obviamente la vida de las personas. Ok, tienes razón. Tu punto es bastante válido, es verdad, la vida vale mucho más que el dinero. Pero nada en la vida es blanco y negro al 100%. Sí, exactamente. O sea, yo no me puedo dedicar solamente a la salud y encerrarlos a todos totalmente, porque hay un gran sector que vive del día a día, que vive del comercio, que vive del salir, que vive de la interacción con otras personas. Entonces es pesado, porque si yo encierro a esas personas no se van a morir de COVID, pero sí de hambre. Entonces, es verdad, es triste, pero literal tan crudo como eso. Exactamente, o sea, o quizás no te mueres de hambre, pero entras a la delincuencia, te metes a las drogas, comienzas a hacer cosas que no deberías hacer porque antes tenías un trabajo en el cual te podías concentrar. Ahora no, ahora te tienen encerrado, te tienen en tu casa enclaustrado, en la cual quizás tengas muchos problemas, quizás no tengas buenas relaciones con tus familiares. Entonces, son diferentes puntos que también como que arise de esa decisión, pero asimismo hay que saber como que balancear esto de aquí, saber como que elegir algo, pero también como que tratar de contrarrestar los efectos negativos que pueda tener, como todo en la vida, ¿no? Solo que esta vez está directamente está muy frente a nosotros. Muy enfocado. Sí, entonces es verdad, o sea, hay muchas personas, como dices, como que incluso el índice de violencia hacia la mujer incrementó durante los meses de confinamiento del año pasado, porque ellas tenían que quedarse con su agresor literalmente día a día, cuando antes quizás tenían que al menos salir a trabajar y esos días sabían que no recibían esa violencia. Claro. Entonces, definitivamente es un tema que da para muchas otras ramas, ¿no? Para muchas ramas en las cuales como que analizar antes de tomar una decisión, pero tratar de llevar este balance sería lo óptimo. Sí, así es, pero bueno, nunca se toma la decisión y todo el mundo está de acuerdo con ella. También, exacto. Nunca se toma la decisión correcta para todo el mundo. Así es. Pero bueno, psicológicamente hablando, es evidente que a todos nos ha afectado de alguna u otra forma, y si tenemos la posibilidad, por supuesto, de acudir a esta ayuda, de acudir a este médico, así como lo haces cuando te caes y te rompes una parte de tu cuerpo, también hazlo, porque en este caso es tu salud mental y tu salud emocional. Entonces, dale importancia y dale prioridad. Sí, de hecho el mes de mayo es el mes de la salud mental, entonces comenzando el mes de mayo. El anterior fin de semana ya fue mayo, ¿no? Sí, es verdad. Sí. El anterior sábado ya estábamos mayo. Bueno, y hablando de esto de la psicología, de la empatía que hemos estado comentando, dijiste algo hace un rato muy valioso para mí, que fue que dijiste que las personas te llegan a comentar o te llegan a decir, pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás así? Si hay tanta gente muriendo, hay tanta gente con esto. Y ahorita lo relacioné mucho con lo que ha estado sonando mucho ahora en redes sociales, que es la llamada generación de cristal, hashtag generación de cristal. Hashtag generación de cristal. Que todo les afecta, que todo les ofende, que por todo están tristes, que por todo están enojados. Entonces yo quería hablar con esto porque de hecho hace tiempo tocamos el tema contigo fuera de cámaras. Y yo le dije a Mada de que wow, eso es muy generación de cristal. No recuerdo qué estábamos conversando exactamente, pero fue como que yo me quedé, fue algo, ok, está algo bien, como que reconozco, cotidiano. Sí, reconozco que es ofensivo lo que acabo de decir. Fue una broma, yo soy una persona muy bromista y recuerdo que le dije una broma y nos reímos, a los dos nos reímos, pero después Mada me dijo, ¿sabes qué? Está incorrecto. Y yo, ok, me quedé, es verdad, tienes razón, le di la razón, es incorrecto. Pero ahí comenzamos a hablar del tema de la generación de cristal. ¿A qué se refiere la generación de cristal? Como le dije hace rato, a las personas que se ofenden, o sea, a los jóvenes de ahora, actuales, a los jóvenes de ahora, que se han dado cuenta que como sociedad tenemos muchas falencias, porque es verdad, tenemos muchas falencias, y toman todo muy en serio, lo cual está bien. Pero yo creo que, hasta qué punto, eso estábamos hablando ese día contigo. Sí, exacto. De hecho, este término generación de cristal está muy bien como lo describiste, pero más que nada es un término que utilizan personas que sienten que, o sea, mejor dicho, estas personas que dicen y que nombran a estos jóvenes, como dice Guille, que se preocupan obviamente de estas cosas y se han dado cuenta de estas falencias que nuestra sociedad quizás ha normalizado, cuando no debe ser así.
son esas personas que no están de acuerdo con ellos. Entonces es como decirle, o sea, categorizar a alguien que no te cae bien. Entonces por eso le llaman generación de cristal, porque se supone que como que son frágiles en todo aspecto de la vida y que todo les molesta y demás. Sin embargo, sobre todo las personas mayores. Sobre todo las personas mayores, las personas que quizás... No tan mayores, no me refiero a las personas que nacieron en los 50, 60. No, claro, sino como que quizás tipo los adultos... Los adultos jóvenes, de Ajá. 30, 40 años. De 35 a 45 más o menos. Sí. Ajá. Sí, o sea, esas personas los catalogan así ahora, como que se podría decir a los Gen Z, Millennial. O sea, incluso creo que nosotros, a los jóvenes, también los catalogamos. O sea, los jóvenes de 15, Yo creo que yo no. de 12 años. O sea, yo sí, a eso De voy. hecho, él dijo, generación de cristal, and I was like, I felt offended. I was like... Me sentí ofendido. Entonces, como que no, pero o sea, sé que obviamente lo dijo porque hacía referencia a esa situación, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahorita sí, como que comencemos, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros ese día conversábamos? ¿Hasta qué punto el normalizar esto está tan arraigado en nuestra sociedad que el decir algo ahora, con este nuevo conocimiento que tenemos, con estas barreras de globalización que gracias a la globalización se han como que destruido y obviamente estamos cada vez más cercanos con diferentes culturas, con diferentes partes del mundo, que nos han permitido ver las cosas de una manera un poco más inclusiva, de una manera más respetuosa, de una manera más tolerante. Entonces, todas estas cosas yo creo que son las que nos llaman a nosotros a darnos cuenta como que, hey, o sea, si te das cuenta de esa frase que ha utilizado algún familiar nuestro mayor a nosotros por años y que ha sido normalizado en la sociedad, normalizado en tu familia, normalizado en decirlo en las reuniones familiares, te das cuenta que quizás es un poco ofensivo, que quizás es un poco machista, que quizás es un poco sexista. Entonces cuando te das cuenta te quedas como que, wow, ¿por qué permitimos que eso sea parte de nuestro vocabulario usual? O sea, entonces ahí es cuando uno como que tiene este wake up call y se queda como que wow, o sea, yo creo que si puedo hacer algo y puedo como que quizás mencionar que no es la mejor manera de abordar cierto tema, puedo hacerlo, pues no, a favor de el respeto. Al menos en mi caso, puntualmente, cuando dijimos esto con Guille ese día, esa conversación que no me acuerdo obviamente puntualmente de qué fue, pero fue como que, hey, no, pero eso como que si te das cuenta sí es un poco irrespetuoso hasta cierto punto, y es como que te hace pensar, ahí se quedó como que es verdad, pero es como que ha sido tan normalizado que como que se me salió decirlo así, cuando sé que no es verdad, tienes razón, está mal, no lo voy a decir. Entonces qué bueno saber de que podemos como que tener esta tolerancia, tener esa como que open mind para poder recibir esta información, procesarla y darte cuenta, ok, mejor no la digo porque no hace ningún como que efecto positivo en algo. Entonces sí, y el normalizar también esto de como que cambiar de mente gracias a la nueva información que retienes. Es decir, yo hoy día pienso de esta manera, pero mañana me llega cierta información que en realidad verificada, no información tampoco de la que me mandan por WhatsApp de manera sin fundamento. No toda la información por WhatsApp que te mandan es así, pero algunas sí. No, acaso las cadenas de WhatsApp. Entonces, recibo esta información verificada, ¿no? Un ejemplo perfecto está lo del COVID. Nosotros al inicio no sabíamos mucho, no sabíamos nada. Los expertos no tampoco sabían nada de lo del COVID y cada día van aprendiendo más. Ahora ya tenemos una vacuna, tenemos mucha más información verificada, testeada. Y eso hace cambiar ciertos conocimientos que actualmente podrían como que incluso como que borrar tu pensamiento anterior y reemplazarlo por uno nuevo que obviamente ya te has dado cuenta con bases, con fundamentos, aparte de teorías, en serio con facts, que es cierto, ¿no? Con hechos, que es cierto. Entonces normalicemos esto de recibir esta información nueva y saber que podemos cambiar algo para mejor, siempre para adelante, siempre para estar como que mejor como sociedad, informados como sociedad y obviamente surgir. Entonces eso considero yo. Quizás como que, ¿tú qué opinas? ¿Hasta qué punto, no? O sea, aquí viene Yo digo que hasta ese punto en el que yo dije estaría bien, como claro, que el speak up ante estas situaciones. Ahora también hay otros que en cambio están como que un poquito, cogen de cada hilo que se dicen, no, quizás deberías decirlo con otra vocal y no con esa vocal. O sea, por ejemplo, eso del lenguaje inclusivo es algo que se lo atribuyen a la generación de cristal. Yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Estoy de acuerdo con que en el caso ¿qué de para ti es el lenguaje inclusivo? El que le pongan la E al final. Ajá, que dicen niñes, no dicen niños y niñas, sino dicen niñes. Y hay un lenguaje
otro lenguaje inclusivo que no es con la E, sino con la X. Ya, Yo ok. creo que incluso hasta eso es un poco más como que O sea, tiene sentido, es como poner un arroba. ninguno de los dos está aceptado por la Real Academia, así que ninguno de los dos cuenta. Pero, o sea, no sé, aquí viene la percepción de cada una de las personas. Cuando yo digo niños, yo sé que me refiero, pueden ser niños y niñas, pueden ser un grupo de niños porque y es niñas. como Entonces, hemos aprendido el español. Es el plural, o sea, es el plural de nuestro idioma. Y la generación de cristal se dio cuenta de que quizás esto no está incluyendo a las niñas o a la generación, al género femenino dentro de estos términos. Por eso es que salieron los niñes y las distintas variaciones para el lenguaje inclusivo. Entonces yo no estoy de acuerdo porque el lenguaje tiene sus normas. Si en algún momento se llega a incluir, pues chévere, se va a llegar a incluir. Pero aquí viene la situación, ¿no? O sea, esto genera un malestar fuerte en las personas con las que no están de acuerdo con el lenguaje normal. Entonces comienzan a hacer problemas, comienzan a hacer manifestaciones, comienzan a hacer revueltas físicas y en redes sociales. Entonces es como que, de verdad, esa es tu lucha. O sea, desde mi punto de vista, de verdad esa es tu lucha, que le pongan una E a una palabra. O sea, enfócate en otras cosas, enfócate en ti, enfócate en progresar como persona, en ser un profesional de élite, en hacerte reconocido, en hacer reconocido al grupo que tú manejas. Entonces, así yo creo que obtienes un mejor cambio. Estarte quejando en redes sociales diciendo que por qué no le ponen la E a la palabra. Como dice Mae, le puedes poner la X, le puedes poner el arroba. O sea, da igual. O sea, si tú me pones niñex con X o niñes con... Yo voy a entender lo que dices. Yo te voy a entender. Y me vale, o sea, me vale. Y que no lo acepte la Real Academia, ok, no lo aceptas, pues puedes escribirlo como tú quieras. Pero no te metas tanto o sea, que no te queme por dentro de ese tipo de cosas. Y aquí viene lo que digo, que yo no estoy de acuerdo con la generación de cristal y su extremismo, porque tienen sus extremistas, que todos le ven un pero, que a todos le dicen como que no, pero. Entonces, aquí viene la parte que yo les iba a comentar. Ese día, como les digo, no me acuerdo qué estábamos diciendo, pero fue una broma que yo dije. O sea, yo lo tomé como broma. Madre me hizo dar cuenta que no estaba correcto, y es verdad. Lo puedo aceptar. Yo lo puedo aceptar, que no está correcto. Y es algo que yo con ella he aprendido mucho. O sea, a ser tolerante, a ser respetuoso, a tomar en cuenta los sentimientos de las otras personas, que antes no lo hacía mucho. Pero es algo que tú lo aprendes y está bien, te hace crecer como persona. O sea, tú puedes seguir siendo cómico sin herir los sentimientos de los demás. O sea, sin afectar o agredir verbalmente a un grupo racial. Sin agredir verbalmente o físicamente a una mujer o un hombre en su defecto. O sea, también los hombres sufren de abuso. Entonces, o sea, tú como persona puedes crecer y puedes ser parte de la generación de cristal, pero no llegar al extremo de a todo verle un pero, porque como, o sea, todo extremo es malo. Sí, ¿no? todo extremo es malo. Entonces aquí viene el punto en que hay que reconocer cuando una broma es una broma y cuando algo se toma en serio. Entonces, por ejemplo, yo las cosas que veo en redes sociales jamás las tomo en serio. Siempre es como que, a menos que sea algo que escriba un presidente, un líder político, una persona de influencia económica. Entonces, por ejemplo, que Elon Musk mañana, de hecho pasó, que no me acuerdo qué fue que tuiteó Elon Musk un día. Elon Musk es el CEO, el creador y el director de compañías como Tesla, la que hace los vehículos que se manejan solos, como SpaceX. O sea, es el Tony Stark de verdad. De verdad. Entonces, él una vez tuiteó algo y no me acuerdo qué fue exactamente, creo que fue algo con Tesla. Él tuiteó y las acciones de Tesla cayeron así en picada, porque él tuiteó algo y era una broma. Era una broma, y porque él la tuiteó, todo el mundo como que entró en pánico y ya. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí sí tienen peso. Que Elon Musk ponga mañana en su Twitter, voy a cerrar SpaceX. Entonces yo, chuta, van a cerrar el proveedor de la NASA. Heavy.
Entonces espero que Pepito, Marí escriban mañana en Que su... escribe de la nada. No estoy de acuerdo con que las mujeres usen faldas chiquitas. Who cares? Who are you? No te conozco, no me importa, no te lo voy a tomar en serio. Entonces, sí, si eres parte de esa generación de cristal, como nosotros, tómate la vida tranquilo y chill. Sí, yo creo que está muy bien lo que dices en cuanto a que tocas el punto de que todo extremo es malo. O sea, literal, las cosas nosotros tenemos que también tener la responsabilidad de saber discernirlas, porque si nos vamos a poner a estar obviamente todos súper susceptibles con cada una de las palabras que salen de nuestra boca, al final nos vamos a quedar sin palabras con las cuales expresarnos y tratar de ser robots y tratar de... Entonces ese no es tampoco el punto, pues no de nosotros Exacto. como seres humanos, porque obviamente cometemos errores siempre. Así Y es. lo obviamente responsable y lo adecuado sería hacerse valer o sea, tomar responsabilidad de lo que dices. Y eso está bien, eso estoy de acuerdo. Iba a tocar el punto justo de lo que dijiste también, que como que algunas de esas personas de la generación de cristal como que se toman todo muy de pecho y demás. Entonces yo me pongo a pensar, quizás ellos no representan a esa generación, quizás ellos son porque hay de todo. O sea, están las personas que luchan en serio porque quieren que los derechos de las mujeres, por ejemplo, sean valorados, que sean reconocidos, que sean respetados. Y hay otros que simplemente dicen, sí, es verdad, sí. O sea, yo digo, me caes mal, es verdad, a mí también. ¿Y por qué? Bueno, porque ella lo dijo. Entonces, hay ese tipo de personas. O sea, están las personas que como que son líderes, están las personas que también son ovejitas, pero la cosa es que cada quien tiene su rol, pero también tiene que estar como que informado, pues no, tampoco pueden decirle como que no, es que yo estoy de acuerdo con que la E sea así, ya, pero ¿por qué? Entonces si tú me lo dices de verdad, ¿por qué? Por tal motivo, tal cosa, y porque de esta forma quizás ella encontró que es su verdadera lucha contra, o sea, si me lo explicas de una manera razonable, obviamente uno está aquí para entenderlo, pero si es que simplemente dices como que no, porque es que así no es, porque no, y no. Me explico. Entonces existen también ese tipo de personas que quizás hacen quedar mal a esta generación de cristal. Entonces quizás por ellos a veces pagan todos. Entonces por una persona que quizás reaccionó así, el otro ya le dice, ay, no se te puede decir nada. Uh-huh. Pero no son todos, ¿no? No es quizás no es el punto del defender cierta cosa, ¿no? Cierto movimiento, cierto tipo de lucha que estás haciendo. Entonces, bueno, por ese lado, quizás esas personas que por las cuales nos llaman generación de cristal han sido esas personas que se toman muy al extremo y sin fundamento las cosas. Sí. Y lo otro también es que como que tú dijiste como que, ok, está bien, yo tomo en consideración las cosas que en realidad las personas que tienen este peso. Y es verdad, porque hoy día, con tanta desinformación que hay, sí, yo no le puedo hacer caso a cualquier persona. Es difícil hacerle caso a cualquier persona. Incluso han habido ocasiones en las que mandan esos comunicados tipo como que con membrete de la presidencia, de la vicepresidencia, de cualquier tipo de ente, obviamente regulatorio, y terminan siendo broma o terminan siendo falsas. Entonces es como que ¿hasta dónde? O sea, ¿cuándo va a poderse controlar un poco más esto? Porque no se sabe si es que es broma o no, hasta que obviamente sale en la televisión, quizás en las noticias. Ajá. O sale en el periódico, por ejemplo. O en serio lo tuiteó este ente, ¿no? En este caso. Sí. Entonces es la única forma de comprobarlo. Entonces, debido a eso, uno como que tiende a no hacer mucho caso de lo que digan otras personas. Pero no por eso, y eso quería llegar, no por eso debemos no ser responsables de nuestras palabras. No por eso debemos decir, nadie me va a poner bola, entonces yo voy a comenzar a insultar a tal persona. Porque al final yo borro mi cuenta y puedo hacer lo que quiera. Porque ahí es donde están los bullies. Ahí es donde es esta gente que simplemente es irrespetuosa y se escuda detrás de un bot. Entonces, de un user que lo puede borrar de aquí a mañana. Entonces, a eso es a lo que voy. Como que let's own it up. O sea, hagámonos responsables de nuestras palabras. Si vas a decir algo, dilo porque lo crees, tiene fundamento y porque en realidad vas a hacerte responsable si alguien de aquí a mañana quiere tener un debate contigo. Así sea simple, pero... como que dije eso, y si te equivocaste, sorry, está mal. En realidad, tienes razón, yo me equivoqué. Pero ya, nada más, como que tratar de como que ser responsables y ya. Así es. Entonces, si no te lo tomes tan a pecho. Si eres parte de nuestra generación, o sea, ya. Y pero la cosa es que sí, yo sí estoy muy de acuerdo con que sí, que la cosa sí es para poder
argumentarla a favor de ti y de los demás. Claro, sí. Do it, no te quedes tampoco callado para no incomodar, porque si tienes razón y tienes los facts, you can go for it. Claro. Bueno, estás en todo tu derecho de poder reclamar las cosas que te incomodan o que incomodan al grupo al que tú le estás dando la atención en ese momento. Entonces, sí, toma acciones cuando veas que sea necesario. Pero responsablemente. También tienes que poder reconocer una broma cuando es una broma. Pero también. creo yo que cuando una broma se repite mucho es porque la persona de verdad cree eso en su interior. De broma en broma, la verdad es eso. Ok. Por algo está ese dicho. Sí, así es. Y bueno, eso con respecto a esta semana. No sé si tengas algo que agregar, Mar. No, creo que lo hemos dicho todo ya aquí. Así es. Sí. Comenta si eres generación de cristal. Si eres esta generación de cristal o si simplemente como que si prefieres... todo te afecta y por todo te sientes ofendido, hashtag generación de cristal. Somos esta hashtag generación de cristal, pero responsables. Sí, o sea, tómalo tranquilo. Si eres generación de cristal, entonces, como lo dijiste, hazlo parte de ti. Hazlo parte de ti y defiende lo que tú creas que sea correcto. Siempre desde el respeto, yo considero que todo está obviamente bien fundamentado. Con respeto, con responsabilidad y con empatía, que es lo más importante. Y ya. Ok, así es. Entonces, bueno, con eso estamos terminando el episodio de esta semana. Qué gusto haber estado con ustedes y con Mar aquí en nuestros nuevos set. Sí, qué gusto haber compartido con ustedes estos temas esta semana. Espero les haya gustado y que obviamente se conecten como todos los sábados con nosotros a través de nuestro canal de Spotify y nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa esa campanita para que puedan avisarte cuando subimos todos nuestros videos. Sí. No estaba preparado. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana. No te olvides de compartirnos también nuestro video y también en Spotify que subimos nuestros podcasts, ¿no? Así es, Nos para todo aquello que pienses que necesitan escuchar esta linda conversación que hemos tenido el día de hoy y que quieren saber más sobre la generación de cristal. Compárteselo. Sí, así es. Entonces, bueno, creo que con eso terminamos el video y el podcast del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy Guille. Yo soy Made. Y nos vemos. Bye.